Alpinistas, ¿cuándo pensaron que morirían? Salí al este del estado de Washington para un viaje de campamento y escalada con algunos amigos y un par de escaladores más. Encontramos una ruta ya instalada para escalada con cuerda superior, es decir, una modalidad en la que la cuerda pasa por un anclaje en la parte alta y el asegurador controla la caída desde abajo, que parecía realizable, y empezamos a turnarnos para subir. Yo estaba asegurando, con un par de personas cerca charlando, y cuando la última escaladora se acercaba a la cima, a unos 20 metros del suelo, agarró una gran laja de roca y toda la pieza se desprendió de la pared. Todos tuvimos que lanzarnos fuera del camino porque el bloque de roca y los escombros cayeron directamente sobre nosotros. Mis amigos lograron refugiarse detrás de una pequeña roca y tuvieron que correr y apartarse hacia un lado, mientras se aseguraban de que yo siguiera manteniendo a la escaladora correctamente asegurada con la cuerda. Todos llevábamos casco y, al final, la única que resultó herida fue la escaladora, que apenas tuvo algunos raspones por la caída de piedras. Si te está gustando, suscríbete. Joshua Tree. Estaba a unos 15 metros del suelo colocando una protección en la pared cuando me golpearon en la cabeza, llevaba casco puesto y en la cara con una cuerda. El grupo que estaba escalando a mi lado estaba montando una cuerda superior, es decir, una instalación en la que la cuerda pasa por un anclaje arriba para asegurar desde abajo, y el tipo estaba preocupado porque, si lanzaba la cuerda directamente hacia abajo, se quedaría atascada en un saliente de roca. Su solución fue tirarla sobre mi ruta. Eso provocó una caída de unos 5 metros, lo que en escalada se conoce como una caída fuerte e inesperada, y me arrancó casi toda la piel del dorso de la mano izquierda. No hubo ninguna advertencia ni aviso antes de que lanzara la cuerda. Me diagnosticaron una conmoción cerebral y no tengo ningún recuerdo desde el momento en que la cuerda me golpeó hasta aproximadamente 1 hora y media después, cuando ya estaba en un centro de atención médica de urgencias. Más tarde ese mismo día, mi compañero de escalada regresó a nuestro campamento para recoger el equipo. La historia que le contaron allí fue que varios escaladores que estaban cerca animaron con mucha insistencia al tipo que había tirado la cuerda a que se fuera, y así lo hizo. Si te está gustando, suscríbete. Después de 1 semana y media haciendo rutas largas de varios largos, dejamos para el último día una jornada tranquila en una ruta cómoda de 8 largos. La escalamos bastante rápido, enlazando largos y usando escalada simultánea, comimos algo y nos tomamos el descenso con calma. Yo bajé rápidamente por el penúltimo rapel y quedé en la parte superior del primer largo, de pie sobre una repisa diminuta, apenas un apoyo. Me quité del rapel y empecé a recoger la cuerda. En ese momento mi compañero me miró y me dijo, ¿estás asegurado a algo ahora mismo? Después de literalmente cientos de largos escalados y cientos de descensos en rapel, estuve a punto de recoger 70 metros de cuerda encima de mí mientras estaba parado sobre piedritas sueltas y sin estar anclado a nada. En el último rapel de todo el viaje. Fue un momento que me abrió los ojos. Incluso cuando tienes experiencia y has viajado y escalado mucho, cuando entras en modo automático puedes cometer errores muy tontos. Era un largo corto, así que la caída habría sido de unos 15 metros, pero con una recepción empinada llena de rocas y luego una caminata larga para salir. Podría haber terminado muy, muy mal. Si te está gustando, suscríbete. Estaba haciendo una escalada deportiva y el primer seguro fijo, es decir, el primer perno anclado a la pared, estaba a unos 6 metros del suelo. El inicio era moderadamente difícil para hacerlo sin protección, así que estaba un poco nervioso. Sin embargo, a la izquierda había una chimenea fácil, una fisura amplia por la que se puede subir usando el cuerpo, así que pensé que podía subir un poco por ahí y luego travesear hasta el primer seguro para chaparlo. Cuando llegué a ese punto, la roca por donde tenía que travesear hacia el primer seguro estaba muy descompuesta y suelta, así que decidí seguir subiendo por la chimenea, ya que era bastante sencilla. Pensé que podría chapar el siguiente seguro más arriba.
pero pasó lo mismo. En ese momento tenía dos opciones, destrepar o seguir subiendo con la esperanza de llegar a algún seguro, aprovechando que la chimenea seguía siendo fácil. Elegí seguir subiendo. Llegué a la parte superior de la chimenea y no pude alcanzar ningún seguro desde allí. Sin embargo, creí ver las reuniones, es decir, los anclajes finales de la vía, no demasiado lejos, así que continué. La ruta se volvió un poco más difícil y pasó a ser una placa, una pared lisa con apoyos pequeños, y antes de darme cuenta, destrepar era más complicado que seguir subiendo. Allí estaba yo, a unos 24 metros de altura, sobre una placa con apoyos mínimos para los pies, sin ninguna protección y sin poder destrepar. En retrospectiva, probablemente sí podría haber bajado, pero en ese momento estaba demasiado asustado para intentarlo. Mi única opción era seguir subiendo. Empecé a entrar en pánico. Tenía las manos empapadas de sudor. No tenía la opción de sentarme en la cuerda ni de colocar equipo intermedio para retirarme, porque no llevaba material de escalada tradicional. Nunca antes había estado en una situación así. Cuando finalmente llegué a las reuniones, sentí el mayor alivio de mi vida. Después lo busqué y resultó que la vía por la que había subido era una ruta tradicional de grado 5.9, un nivel totalmente dentro de mis capacidades. Con el equipo adecuado no habría sido ningún problema, pero el aspecto mental de hacerlo sin ninguna protección fue agotador y aterrador. Si te está gustando, suscríbete. Estaba tratando de encontrar el sendero hacia una cumbre mientras hacía una trepada por roca. La guía decía que había una cuerda fija en un tramo particularmente expuesto. Caminando alrededor de la base de la cumbre, de unos 200 metros de altura, vi una cuerda. Pensé, perfecto, subo este tramo empinado hasta la cuerda, luego sigo el sendero hacia abajo, vuelvo por mis compañeros y continuamos hasta la cima. Error total. Para cuando llegué a la cuerda me di cuenta de que ya estaba a unos 30 metros de altura sobre roca muy inclinada. Más tarde supe que esa cuerda la había dejado un escalador en hielo durante el invierno. Tiré de la cuerda con todas mis fuerzas para ver si se soltaba, pero parecía firme. Entonces empecé a subir por la cuerda, sin arnés, hasta llegar al final, donde estaba simplemente enrollada, no atada, a un solo pitón, es decir, una pieza metálica clavada en la roca. En ese momento entré en pánico. Intenté pedir ayuda a gritos, pero estaba fuera del alcance de cualquier persona. Saqué el teléfono e intenté llamar a emergencias, pero no tenía señal. Me puse a llorar. Estaba completamente fuera de mi nivel y ya había arrancado varios agarres de mano que resultaron estar sueltos. Tuve que tomar una decisión. Tenía que seguir subiendo. Pensé que no podía faltar mucho. Subí unos 24 metros más hasta salir de lo vertical. Usé arbustos como agarres, arbolitos, lo que fuera que encontrara. Cuando por fin llegué arriba, me puse a llorar sin parar. Esta es una lección que debería enseñarse mucho más: nunca subas algo que no puedas destrepar. Varias personas han muerto en esta misma trepada, incluso yendo por el sendero fácil. Fue un verdadero milagro que sobreviviera y, por supuesto, en cuanto bajé al día siguiente, lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Si te está gustando, suscríbete. Estaba haciendo un rappel simultáneo por una ruta de rappel dedicada, por la parte trasera de una vía larga de varios largos que acabábamos de terminar. Esa línea nunca se había escalado y no tenía ninguna protección colocada en la pared. Mi compañero y yo, por error, descendimos más allá de las reuniones. Los anclajes estaban orientados hacia el lado opuesto, en la parte trasera de otra pared, y eran realmente difíciles de ver. De pronto ahí estábamos, colgados de las cuerdas como un par de idiotas, con dos opciones claras frente a nosotros. La primera opción era ascender por la cuerda usando Plus-X, es decir, nudos autobloqueantes, lo cual era una auténtica tortura. La segunda opción era escalar la roca que teníamos delante, aun sabiendo que probablemente no estaba limpia y que seguramente tendría algún agarre suelto.
Elegimos la segunda opción y mi amigo fue el primero en moverse. Él iba recogiendo cuerda mientras subía y, al mismo tiempo, iba desplazando su Prusik, que estaba conectado por debajo del dispositivo de rappel. En algún punto, por la razón que sea, decidió que eso era demasiado complicado y simplemente empezó a escalar sin seguir ajustándolo. Así que ahí estaba él, subiendo sin ninguna protección, y para cuando llegó a las reuniones tenía colgando un enorme bucle de cuerda floja que habría significado una caída de más de 12 metros. Para colmo, yo estaba colgado de un par de agarres apenas decentes en una pared vertical completamente lisa, así que si yo me caía, iba a salir disparado por debajo de un techo y por una pared sin ningún tipo de agarre. En ese punto no estaba nada feliz. Decidí no decir nada mientras él subía, porque no quería asustarlo y provocar una caída. Llegó a las reuniones y empezó a montar un aseguramiento para mí. Durante ese proceso, debido a toda la cuerda floja, desclipó su dispositivo de rappel de la cuerda. Hay que recordar que esto era un rappel simultáneo. En ese momento, mi compañero literalmente me quitó del sistema de seguridad y yo quedé conectado solo a un lado de la cuerda. Si me caía, no había nada que me detuviera hasta que el nudo del lado de él se atascara en las reuniones, lo que ocurriría unos 45 metros más abajo. Yo estaba a menos de 30 metros del suelo, así que la cuerda jamás me detendría. Simplemente me estrellaría contra los bloques de roca de abajo. Empecé a sentir ese sudor frío horrible, colgado de dos agarres aceptables pero nada que pudiera sostener para siempre. Le grité y le dije que acababa de sacarme del sistema y que, si yo me caía, nada me iba a detener. En su cara apareció una expresión de mierda, la cagué. Cuando intentó volver a conectar su dispositivo de rappel, descargó peso del sistema agarrándose directamente de las cadenas del anclaje, ya que todo era colgante y no había ninguna repisa donde pararse. Y desclipó ambas cintas. En ese instante estaba literalmente sosteniéndose solo de las cadenas, sin nada más entre él y convertirse en comida para gusanos, mientras manipulaba su dispositivo hasta que finalmente logró volver a conectarse. Después de vivir ese momento tan absurdamente peligroso, y eso que él es un escalador con experiencia, subí hasta las reuniones recogiendo cuerda a medida que avanzaba. Cuando llegué, le dije que si se hubiera caído mientras hacía esa locura de sostenerse de las cadenas sin ningún sitio donde apoyar los pies, yo habría quedado varado con solo un lado de la cuerda y sin protección alguna. Y él se habría estampado casi 60 metros más abajo. Así que sí. Por suerte no terminé en un desastre absoluto, pero, sinceramente, fue una situación de pesadilla. Si te está gustando, suscríbete. Esto pasó la primavera pasada, después de llevar alrededor de un año escalando de forma regular, casi siempre al aire libre o en un muro gratuito local. Todo lo que se lo aprendí de mi compañero de escalada, que tiene más experiencia y lidera las vías para que yo pueda subirlas con cuerda desde arriba. Confiamos mucho el uno en el otro y decidimos intentar nuestra primera vía de varios largos en Leavenworth, lo que para mí sería la primera vez en algo grande al aire libre y no solo rutas cortas como las de North Bend. Hicimos la aproximación a Pearly Gates, donde íbamos a escalar ese día, y yo estaba emocionadísimo de estar tan alto sobre Icicle Creek, sintiendo por primera vez que realmente estaba escalando en la montaña. Había otro grupo en la vía que teníamos en mente, pero parecían estar descendiendo en rappel desde las reuniones finales de una ruta de 2 o 3 largos. Había 2 escaladores en la pared y un amigo de ellos abajo, cerca de la base. Mi compañero y yo los saludamos y nos quedamos por la zona mirando otras rutas mientras esperábamos a que terminaran. Luego llegaron 2 escaladores más que parecían conocer a ese grupo y empezaron a charlar con el amigo y a bromear con los que estaban en la pared. Terminaron su rappel y todos quedaron reunidos sobre una roca cerca de la base, organizando sus cosas y comiendo algo. Mi compañero y yo nos encordamos justo al lado de ellos con la intención de escalar el primer largo, travesear por una repisa con pasto y anclarnos a las cadenas de la ruta contigua.
Desde ahí podríamos bajar con la cuerda hasta la vía inferior y escalarla con cuerda desde arriba, ya que era una vía mucho más difícil para liderar. Después de terminarla, haríamos el segundo largo de la ruta superior y daríamos por terminado el día. Mi compañero subió por la losa redondeada de arriba y salió de mi vista mientras traveseaba, básicamente caminando, hacia las cadenas. Tenía bastante cuerda floja porque yo no quería tirar de él ni sacarlo de su línea mientras hacía ese paso fácil. La chica que estaba sentada cuando llegamos estaba caminando cerca, a unos 3 metros de mí. Cuando por el rabillo del ojo vi un destello rápido que salió de la pared de arriba y escuché un golpe seco cuando algo le dio en el hombro. Apenas lo procesé, porque estaba concentrado en la cuerda justo encima de mí, pero pensé acaba de caer una piedra de arriba y golpearla. Creo que ella estaba igual de sorprendida y empezó a darse cuenta de que una piedra le había dado de lleno y que el hombro le dolía bastante. Yo no llevaba casco y estaba muy confundido sobre lo que acababa de pasar o qué decirle. Le pregunté algo como eso vino de nuestra ruta, y ella, visiblemente molesta, respondió algo como sí, ¿por qué no avisó? En ese momento sus amigos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron con «¿Y estás ahí? ¿Te acaba de golpear algo? ¿Estás bien? ¿Eso te cayó encima?» y cosas así. Ella se sujetaba el hombro mientras algunos se acercaban. Todo era extremadamente incómodo, yo estaba asegurando, tratando de estar atento a ella, vigilando la cuerda y aún en shock por lo rápido que había pasado todo y sin saber si mi compañero había sido responsable. Le grité que tuviera cuidado con la cuerda, pero podía notar que apenas me escuchaba, porque él me contestaba que seguía asegurado o que estaba montando la reunión y pensaba que yo solo le estaba preguntando cómo iba. Ellos volvieron a la roca bajo la vía para atenderla, y era evidente que estaban hablando mal de nosotros, aunque seguían sentados peligrosamente justo debajo de una pared de la que ya había caído roca, en vez de moverse a un lugar más seguro. Poco después me puse en marcha y subí limpiando la vía, arrastrándome como podía por este 5.10. Se suponía que esta iba a ser mi primera experiencia divertida en una ruta grande al aire libre, y en cambio estaba luchando con los nervios destrozados mientras el grupo de abajo me observaba y juzgaba. Hice el traveseo por la repisa con pasto y ahí sí pude ver claramente cómo el roce de la cuerda podría haber desprendido una piedra pequeña en algún punto. Me reuní con mi compañero en las cadenas y le conté lo que había pasado. Él estaba tan sorprendido como yo, pero aliviado de saber que no había matado a nadie. Ese grupo seguía todavía abajo, y yo solo deseaba que se fueran. Porque ya habían terminado de escalar y estaban perdiendo el tiempo atendiendo a la chica cuando podían moverse fácilmente unos 30 metros y hacerlo de forma segura. Mi compañero y yo estábamos muy alterados y ya no nos sentíamos bien como para escalar el segundo largo después de ese casi accidente. Poco después el otro grupo se fue. Nosotros bajamos, escalamos la vía inferior como estaba planeado, luego hicimos rappel y nos marchamos. Perdón por el muro de texto y por lo anticlimático de la historia, pero es mi recuerdo menos favorito escalando. En mi opinión, mi compañero no hizo nada mal y no tenía forma de saber que el roce de la cuerda iba a tirar una piedra. No avisó porque ni siquiera sabía qué estaba pasando, estaba unos 6 metros más adelante. No creo que haya un culpable claro, pero odio justificarlo con algo como bueno, ellos deberían haber estado atentos a lo que pasaba encima. Porque puedo pensar en decenas de veces en las que yo mismo estuve parado cerca de una vía, igual que ellos, y probablemente debería haber sido más consciente de la situación. Odio esta historia porque puedo imaginar perfectamente a alguien de ese grupo publicando su versión y a todo el mundo atacándonos a mí y a mi compañero. También me inquieta pensar que, si yo me hubiera movido un poco para mantener mejor a la vista a mi compañero, esa piedra podría haberme dado en la cabeza a mí. Esa chica estuvo a centímetros de recibir una piedra de granito del tamaño de una pelota directamente en la cabeza, sin protección. También me genera ansiedad pensar que yo era el que estaba abajo representándonos, sin saber qué hacer ni cómo ayudarla a ella o a su grupo, estando en shock. Asegurando y sin querer admitir abiertamente que quizá la piedra había salido de nuestra ruta.
Todo esto me hizo darme cuenta de que la escalada tiene peligros que no están directamente relacionados con el acto de escalar en sí, y que hay que mantenerse alerta desde el momento en que te acercas a la pared y protegerte lo más posible. Poco después compré un casco, y definitivamente aumentó mi conciencia de lo que está haciendo la cuerda, esté yo en el extremo que esté. Escalar es divertido y pasar el rato con amigos también lo es, pero hay que estar atentos a todos en la pared para que todos podamos volver a escalar otro día.